allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el licenciado Francisco Rocha, director ejecutivo de la AEDEP. Licenciado Rocha, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas tardes. Un gusto saludarle y saludar a la ciudadanía también. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. ¿Qué podemos entonces decir de la forma en la que se ha manejado, licenciado Rocha, esta campaña electoral y sobre todo del papel del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral con relación al control que se ha realizado o que debería haberse realizado? Sí, la conjugación del verbo es ese, debería, pero no se ha logrado en cuanto a lo del Consejo Nacional Electoral y la pobrísima y vergonzosa actuación del Tribunal Contencioso Electoral, no solo en el proceso electoral, que sí ha sufrido la inacción, la inoperancia y a veces la sinvergüencería de algunos de los jueces de ese contencioso electoral. Algunos se salva, es cierto, no puede pelear con los otros, pero los procesos llevados por el contencioso electoral demuestran que es un organismo que no debe tener el país, que eso hay que pasarle a otra institución más seria, con más prueba y buscar la institucionalidad. En cuanto a la campaña ha sido pobre, muy centrada en las redes sociales, que parece hoy esto de las redes sociales reducen la propuesta política a un eslogan, a una imagen, a promover esto de remover el sentimiento de los ciudadanos para adherir, pero no a una propuesta, sino a esto, ¿no? Que les da show, que no parecería no estamos eligiendo autoridades, sino eligiendo a otro tipo de personajes. ¿Usted qué cree? ¿Usted considera que con esto se trata tal vez de disfrazar la falta de propuestas que tienen en realidad los candidatos? Sí, no solo que se trata de eso. De lo que se trata es de banalizar la actividad política y lo han logrado. Y al banalizar la actividad política han deteriorado la democracia. Por lo tanto, los ciudadanos al observar esto, parece que están en un circo, cada uno tiene una propuesta de show distinto, ¿no es cierto? Eso es un empobrecimiento y tenemos que trabajar, es nuestra responsabilidad recuperar el mundo de las ideas para visualizar ciudades, parroquias, provincias, visualizar el país, encontrar una utopía que nos lleve de la mano a construir la democracia, no esta que tenemos, sino la que tenemos que construir. Tenemos un... me está escuchando. Ok, a ver, yo le quería... Sí. Pensé que se había cortado la comunicación. No. Yo le quería consultar. Usted dice que, bueno, la democracia se ve pues deteriorada, que obviamente se ha banalizado pues la política con estas actitudes de los candidatos. Mi pregunta es, ¿falta entonces cultura política en nuestro país? ¿O ya estamos tal vez un poco tarde para esto y los ciudadanos definitivamente no votan por propuestas, sino por qué? ¿Por qué están votando entonces? ¿Porque alguien les simpatiza? ¿Porque tal vez lo conocen un poco mejor por todas estas este tipo de campaña que se está haciendo? ¿Ese es entonces el motivo por el cual estamos votando los ciudadanos? María del Carmen, están consiguiendo que los ciudadanos se sumen a esta banalización. Por eso es que hasta el día de hoy las encuestas que también han sido utilizadas como instrumentos de campaña, cuando son fotografías del momento para decidir cosas en las campañas, pero en todo caso así se han venido manejando ya. Pero ¿sobre qué están votando? Están votando sobre las simpatías de los candidatos, sobre incluso la audacia de muchos para presentarse. Y estamos dejando de lado lo que es mucho más profundo, que no es fácil, que es la solución de los problemas que tenemos todos los días. Entonces, están llevándonos, en virtud de degradar la actividad política,
a una presentación de una actividad que es de tiktokeros. Y claro, ¿cómo logramos salir de eso? Y hay que pedirle a ese más del 30% de ciudadanos que todavía está indeciso que hay otras formas de observar a los candidatos. Podemos observar, por ejemplo, María del Carmen, cuál es su trayectoria, y para eso nos pueden servir las propias redes sociales, la propia investigación en el internet para buscar cuál es su participación, qué han hecho, si están repitiendo elecciones, si son buenos como candidatos a concejales, a alcaldes, a prefectos, a presidentes. Hay muchos que se presentan a todo. Acabamos de escuchar en su informativo que hay un candidato a la alcaldía que está diciendo yo me retiro. Así ¿Cuándo es. se retira? Ahora no tienen vergüenza. O sea, alguien que no llega al 1%, ¿cuál es el aporte democrático al decir ahora me retiro? ¿No era mejor que se pongan de acuerdo? Y ahí viene una cosa, no hay que satanizar los acuerdos políticos, ciertamente. ¿Por qué? Porque si acuerdan un proyecto político de desarrollo de la ciudad, eso deberíamos aplaudir, pero no. Esto es, veamos cuánto puede influir al final para ver qué golpe damos a la democracia y al país. ¿Por qué no hicieron antes? ¿Por qué si no pasan del 1% son capaces de renunciar a eso? Yo creo que la democracia está en buscar institucionalidad. Necesitamos partidos políticos, necesitamos que la ciudadanía ingrese a este mundo de las ideas para construir la democracia. No es una cosa donde uno llega y se instala. No, esta hay que trabajarla todos los días y tiene más problemas, porque hay que llegar a acuerdos y hay que respetar las ideas de los otros. Eso significa que hay que cuidarnos de aquellos que banalizan la actividad política y hay que encontrar políticos, y a eso hay que invitar a los jóvenes a que se interesen por esta actividad, a que estudien, a que planifiquen, a que busquen en dónde están las respuestas a los problemas que tienen los ciudadanos y encuentren una respuesta desde el pensamiento, María del Carmen. Usted lo ha dicho muy bien, que haya pues ese interés por parte de los ciudadanos, esperamos que de los más jóvenes, porque al momento pareciera que no lo hay. Usted hablaba de que se puede investigar tal vez la trayectoria de los candidatos, un poco para saber por quién votar, pero ni siquiera podríamos ver que existe la capacidad de sorpresa. Hemos visto cómo en los últimos días pues se ha vinculado a algunos candidatos, más de 20 candidatos, 28 son los nombres que están pues con supuestos nexos con el crimen organizado en esta investigación que se ha llevado adelante por el Frente Parlamentario Anticorrupción, y sin embargo pues no pareciera que va a pasar nada, no pareciera que tampoco ha causado ninguna sorpresa en los ciudadanos, y eso es lo más preocupante todavía. Sí, la delincuencia organizada no solo que quiere ya participar o respaldando a algún candidato, no, quieren participar para la toma del poder político ellos, cual organización política también, y es penoso que, por ejemplo, la respuesta del Consejo Nacional Electoral haya sido no tenemos cómo enfrentar eso. Ahora, eso tiene algunas respuestas también en la consulta, en el referendo propuesto por el presidente. Es verdad, porque como país parece que no estamos preparados para enfrentar algo que ya está instalado, que es la narcopolítica, pero también la delincuencia organizada. Hemos visto cómo han actuado en las cárceles, cómo desde las cárceles se ha descubierto que tienen su mejor fortín de oficinas de donde administran la delincuencia de afuera y son capaces de generar violencia. Tenemos que rescatar el país, tenemos que rescatar la democracia, y es nuestra obligación identificar y, por supuesto, no adherir pues a la gente que representa en estos momentos el mayor peligro que tiene la República, que es el caer en manos de la narcopolítica. ¿Cuál debería ser, en todo caso, la responsabilidad de las autoridades cuando se dan este tipo de denuncias, licenciado? ¿De qué manera poner un pare a esto y que pues no personas que de alguna manera tienen estos vínculos no puedan pues seguir participando
¿qué se puede hacer sin contradecir lo que obviamente está en los preceptos de la ley? Claro, tenemos que reformar el Código Penal Integral. Tenemos que de veras no jugar a la impunidad, porque hay gente que ha delinquido, estamos viendo los casos, han estado 2, 3 años y salen sin devolver un solo centavo después de tener sentencias condenatorias. Hay gente que sale porque consigue jueces de bolsillo que tengan sentencias para que se cumpla, digamos, por partes, y encima de eso, con la plata, salen a ser candidatos. Entonces uno dice, oigan, algo está funcionando mal. Y por eso es que la impunidad campea y por lo tanto la ciudadanía pierde interés. Porque dice, ¿por qué solo yo voy a cumplir la ley? ¿Por qué solo a mí me someten a ella? ¿Y por qué estos otros, en virtud de chantaje, de lo que quieran, y ahora más de la actividad política, quieren instalarse para hacer del Estado ecuatoriano no solo un Estado fallido, sino un narcoestado? Porque ese es el mayor problema con el que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, si nos ha de servir de algo, que no sea solo para recibir esa cantidad de información, muchas veces falsa, se puede verificar en lo que suelen decir los medios tradicionales, se puede verificar si existen o no noticias, si hay o no investigaciones, pero se puede ver qué hay de cada uno de los personajes que se han presentado. Entonces, usemos no solo para que nos llenen de información, usemos la tecnología, y yo les invito sobre todo a los jóvenes que tienen este instrumento en la mano, a que vean qué candidato, cuál es su historia, cómo podemos permitir que determinadas gentes puedan seguir, no de candidatos, que puedan seguir en la vida política sin responder jurídicamente. Todo eso hay que construir, María del Carmen, y esa es una tarea de todos, buscar institucionalidad, de crear partidos políticos, movimientos, no dispersos como los 280 y pico que tenemos ahora, sino 4 grandes fuerzas políticas que puedan aglutinar el pensamiento de los ecuatorianos. Como en otros países, que eso es justamente lo que se da. Aquí no funciona de esa forma, y esa es responsabilidad también de los ciudadanos, porque también tenemos una responsabilidad en lo que ocurre en el ámbito político en nuestro país. Licenciado Rocha, algo importante, algo novedoso, digamos, ha sido pues estos debates en las elecciones seccionales que se realizaron con supuestamente con la finalidad de informar de alguna manera pues a los ciudadanos acerca de las propuestas de los candidatos. ¿Usted considera que se cumplió este propósito, o más que propuestas se dedicaron a sacarse los trapos al sol? Bueno, es muy difícil con ese número de candidatos, ¿no? Hacer un debate es muy difícil. Más profundo. La intención de generar un debate es importante. ¿Para qué sirvió? Por lo menos para que algunos candidatos los podamos ver de frente, sin responder a las preguntas, sino solamente sosteniendo un eslogan, solamente sosteniendo una propaganda, y en otros casos aprovechando esos minutos no para hacer propuestas, sino para agredir a otro, ¿no es cierto? Puede molestarnos y puede ser legítimo que uno denuncie algo de un candidato y diga, usted no puede por esto, pero a eso hay que ir a las autoridades, hay que promover otras cosas. Hemos escuchado los cassettes que asoman ahora, digo cassettes recordando un tiempo, las grabaciones de día, recordando un tiempo que no es mayor, sino a inicios de este o a finales del siglo pasado. Así es. Cuando uno decía, se acordaba, sacaron un cassette de una reunión, ahora sacaron un audio. Y en algunos casos, audios en donde el denunciante ha estado presente en la reunión, lo cual es más vergonzoso. ¿Por qué lo saca ahora si estuvo presente? Pero entonces se vuelven instrumentos de campaña y no donde hay que ir a presentar, que es en la fiscalía. Por eso es importante que tengamos una ciudadanía activa,
No podemos ver de lejos ni solo preocuparnos cuando hay unas elecciones y consolidar por lo menos una línea de pensamiento. Eso tenemos que trabajar. Las universidades, la academia nos está debiendo el consolidar un compromiso de los estudiantes con su país, con la democracia, que es quizá yo diría es el bien preciado que tenemos y que hay que irla construyendo para buscar igualdad, para buscar oportunidades, para buscar, y cuando digo igualdad no es homogeneización de todos, no, digo igualdad de oportunidades para que todos podamos trabajar en virtud de las realizaciones individuales que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Los seres humanos. Algo importante es el papel de las redes sociales en la actualidad, lo hablábamos hace un momento. Por ejemplo, no solamente por estas actitudes populistas de muchos de los candidatos que lo decíamos, lo decía yo, tal vez disfrazan un poco esta falta de propuestas tratando de buscar y granjearse la simpatía pues de quienes van a ir a votar por ellos, sino también el control que no se puede hacer con esto. Por ejemplo, ahora a partir de la medianoche ya empieza el silencio electoral, pero las redes sociales no se pueden controlar y todos sabemos que eso va a continuar hasta el mismo domingo. Sí, bueno, yo diría aquí hay dos cosas. Claro, alguien podría plantear de cómo controlar las redes sociales. No, esos son como que quisieran controlar nuestra antigua correspondencia. Quizá ni usted ni los que nos escuchan hayan manejado el tema de cartas, de documentos, ¿no es cierto? Sino que simplemente mensajes. Los 170 caracteres son una limitación de diálogo. Cuando usted conversa con los jóvenes, cuando usted conversa, el propio lenguaje se reduce. ¿Cuántas palabras de este rico idioma que tenemos son usadas en nuestra comunicación diaria? No, incluso han vuelto a manejar un lenguaje distinto, ¿no? O sea, habíamos pasado por la escritura varios siglos y ahora estamos volviendo a los jeroglíficos, decían en mi casa. Pero sí, o sea, en vez de escribir, de además que nos importa incluso la ortografía, ahora usamos letras, señales, símbolos, para en vez de comunicarnos, simplemente mandar un mensaje. Y de eso los asesores de campaña, podríamos decir, se han valido para banalizar más todavía esta actividad. Ya no hacen propuestas. Si es que tienen que hacerle hablar a un perro, si es que tienen que hacerle hablar a una planta, si tienen que hacerle que un río mande un mensaje, lo utilizan y dicen, ¿y dónde está el mensaje? No te preocupes, el mensaje está en esto, saca tal cosa, di tal cosa, habla mal, lo que se suele decir, usan malas palabras. No, no son malas palabras, son palabras que rompen con el esquema de respeto a las otras personas, ¿no es cierto? Son palabras que pueden ser duras, que pueden ser grotescas a veces, pero que son palabras que se puede usar, pero no como instrumento para degradar. Eso es todo lo que hemos estado observando en esta campaña, una pauperización del mensaje y una búsqueda permanente de dañar el modelo democrático. María del Carmen. Debo finalizar esta entrevista, pero le quiero hacer una pregunta final con una respuesta corta, por favor, por una cuestión de tiempo. ¿Qué espera usted de las elecciones? ¿Cómo considera que van a votar los ciudadanos en esta ocasión? Lamentablemente, yo esperaría, digamos, no lamentablemente que lo que espero, sino lamentablemente no hay mucho espacio para movernos, porque vamos a seguir teniendo autoridades de 20%, por lo tanto un 80% no estará con ellos y eso dificulta la administración, dificulta la representatividad. Pero por otro lado, yo creería que la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, más allá de solo ir a buscar el certificado de votación, que estemos obligados a ir porque es indispensable que participemos, esto es lo más interesante. Ese más de 30% que están indecisos hagan esta tarea de buscar, de encontrar las historias de cada uno de los que quieren administrar las ciudades y las provincias
y votemos en consecuencia de eso. Tengo fe todavía en las ideas del pueblo ecuatoriano que quiere tener un país que avance. María del Carmen, muchas gracias. A usted gracias, y que los ciudadanos pues voten con conciencia, porque en sus manos está el futuro de cada una de sus ciudades, de sus provincias. Gracias nuevamente al licenciado Francisco Rocha, director ejecutivo de la AED, por habernos acompañado.